tiempo se expresa en segundos, en minutos, horas, días, semanas, etcétera, etcétera. Y quiero que seamos muy pragmáticos esta mañana y que meditemos al respecto del tiempo. Porque si la edad promedio de un ser humano es 80 años aproximadamente, déjame decirte que si tienes 20 años, ya has consumido el 25% de tu tiempo de vida. Si tienes 30 años, ya has consumido el 37.5% de tu vida. Si tienes 40, ya vas a la mitad. Ya te echaste medio tanque de tu vida. Y si ya tienes 50 años, pues ya estás arriba del 60% de haberte consumido ese tanque. Yo he titulado este sermón esta mañana, ¿qué harás con el tiempo que te resta? Porque al final del tiempo, al final de nuestro tiempo, lo único que van a quedar son nuestras memorias, o más bien, en la memoria de la gente, nuestras obras, nuestras acciones, lo que hayamos vivido, cómo lo hayamos vivido y de qué manera impactamos en nuestra sociedad. Cuando vamos a un panteón y vemos una lápida en una tumba, ¿qué datos hay allí? A mí me llama la atención, pero cuando he ido a panteones siempre es algo muy reflexivo, porque al ver las lápidas observo detalles que me hablan del cuerpo de la persona que vivió y que está en ese lugar. Uno de los primeros datos es cuántos años vivió, está la fecha de nacimiento y la fecha en que murió. Pero hay un dato muy importante también que observamos en las lápidas y es el epitafio. ¿Y qué es el epitafio? El epitafio es la inscripción grabada que va a dar honor a la vida de esa persona que murió y que se encuentra en ese lugar. El epitafio debe ser algo bueno, algo memorable, algo que nos haga reflexionar sobre la vida de esa persona y que nos motive también a vivir lo que resta de nuestra vida de una manera honorable. Normalmente quienes escriben estos epitafios son los hijos, los nietos, algún ser querido, la esposa, el esposo. Y son ellos quienes van a destacar los logros o los rasgos del carácter de esa persona mientras en vida se manifestó. Van a hablar a lo mejor de su moralidad o de su fe. Yo le digo a la gente que no cree en Dios siempre, mira, créele a Dios porque Dios nos habla a través de su palabra y su palabra nos enseña a vivir vidas en justicia y vidas en la verdad. Y si al final del camino no existiera Dios, de todas maneras ganas, porque por un lado, si existe Dios, vas a disfrutar de una vida eterna, pero si no existe Dios, vas a dejar historia, vas a dejar una memoria y te van a recordar por muchas cosas. Y la gente siempre, cuando hago esta manifestación, esta expresión, siempre quedan reflexionando sobre lo importante que es vivir la vida correcta. Y la palabra de Dios nos ayuda a entender cómo debemos de vivir. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y en Juan capítulo 21, del versículo 18, hay algo interesante que creo que impactó la vida del apóstol Pedro de una manera contundente. Y son las palabras de Jesús cuando le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el apóstol, el Señor Jesús a Pedro? Bueno, pues Juan nos lo aclara en el versículo 19. Y él dice ahí, esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto le dijo, sígueme. El apóstol Pedro tenía mucho que decir en cuanto al tiempo, hermanos. Y esta palabra, si tú la ves en una concordancia, se repite 13 veces en la primera carta del apóstol. Con certeza, el hecho
de estar tan consciente de su propio martirio, inminentemente tuvo que ver algo con este énfasis que él estaba poniendo en sus cartas. En 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 12, el apóstol dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Había una carga grande en el apóstol, porque la gente entendiera por qué estamos aquí, por qué fuimos llamados a glorificar a Dios, cuál es el propósito del creyente. Lo que el apóstol está diciendo a sus lectores es que la vida ya no se trata de ti, sino de lo que Dios está haciendo a través de ti para impactar este mundo, para extender su reino, porque eso es lo que se está estableciendo en estos momentos. Eso es lo que estamos viviendo. Si una persona cree en la eternidad, entonces aprovechará al máximo su tiempo. Y si estamos convencidos de que nuestro Señor Jesús va a volver como lo ha prometido, entonces nosotros queremos estar listos para ese momento, ¿no? ¿O cómo nos vamos a preparar? ¿Cuántos quieren que el tiempo que les resta de vida cuente como un galardón para nuestra eternidad? Porque finalmente dice la palabra de Dios que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego y que recibiremos recompensa, o que se quemará y quedará ahí como hojarasca. ¿Con qué manos vas a llegar delante del Rey de Reyes cuando Él venga? ¿Con manos vacías o con manos llenas que glorifiquen la obra de nuestro Señor Jesucristo? Déjame decirte algo muy importante: el que no es creyente jamás podrá serlo. Esa es una realidad. Pero a nosotros que creemos, tenemos la esperanza de que sí podemos hacerlo. Y nuestra actitud, y quiero señalarlo bien y subrayarlo, nuestra actitud ante nuestra fe será la clave. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y muchos creen en Dios, pero pocos no se vuelven hacedores de su palabra. El apóstol Pedro describió cuatro actitudes que el creyente puede cultivar en su vida durante el tiempo que le quede por delante, y que su vida sea todo lo que Dios espera de él. ¿No te agrada saber que Dios ha sido muy claro en su palabra para decirnos de qué manera tenemos que vivir? Amén. Pues la primera actitud tiene que ver con una actitud militante hacia el pecado. Acompáñame allí en la palabra del versículo 1 y el versículo 3 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que reste en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El cuadro que presenta el apóstol Pedro es el cuadro de un soldado que debe estar listo para la batalla. Y nuestras armas, hermanos, son nuestras actitudes. La actitud es importante y tenemos que enfocarnos ahí, porque una actitud débil es una arma que comprometerá nuestra vida, que comprometerá el resultado y nos llevará a la derrota. El apóstol Pablo en 2 Corintios del capítulo 10 del 4 al 5 habla que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Cómo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y esa es la actitud que tenemos que tener los creyentes. Hay una parte que me corresponde a mí hacer en todo este plan. Dios hizo casi todo ahí, pero hay una parte que nos corresponde hacer para glorificar a Dios. Y Él está esperando que tú te levantes con la actitud correcta y lo hagas. El creyente deberá tener la actitud a fin de vivir una vida que venza al pecado. Y el problema, hermanos, es que estamos tan expuestos a la oscuridad o a la maldad que a veces se nos hace fácil acostumbrarnos a ella y no disciplinarnos para agradar a Dios. Cuando yo voy a mi casa del seminario,
Cuando parto de aquí a mi casa todos los días, al terminar las clases, agarro mi moto, me pongo mi casco, y en mi casco tengo una visera que es un poco oscura para el sol. Y hay un tramo cuando llego a Periférico pasando Polanco, donde es un túnel largo. Y de repente pues yo entro al túnel y ¡pum! No veo nada, ¿no? Porque es el cambio de la luz. Pero es interesante porque a los pocos segundos empiezo a ver. Y empiezo a hacerse más clara las cosas, y empiezo a tener mayor claridad en interpretar lo que hay alrededor de mí. La realidad es que estamos muy proclives, hermanos, a acostumbrarnos a la oscuridad. Y eso pasa cuando nosotros nos exponemos con malas amistades, cuando nos vamos a lugares que sabemos en los cuales no se practica la justicia y la verdad, cuando estamos coqueteando con el pecado, con actitudes incorrectas, va a ser muy fácil que poco a poco empieces a ver como si eso fuera muy claro. Otro ejemplo es cuando a veces estamos estudiando y de repente se va oscureciendo. ¿Y no te ha pasado que a veces alguien entra al cuarto y te dice, oye, prende la luz, ya está muy oscuro? Y tú, no, pues todavía veía. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque te acostumbraste a la oscuridad. Y estamos acostumbrados a la oscuridad a veces. Pero el cristiano no debe militar en la oscuridad. Él debe de ser un factor de cambio, sino más bien en contra de la oscuridad. Es fácil que los creyentes se acostumbren al pecado. Y en lugar de tomar una actitud militante, que aborrezcan el pecado, nos sumamos a él. Pedro presenta varios argumentos por los cuales debemos oponernos al pecado, hermanos. Allí en el versículo 1 nos da un argumento de peso contundente. Nos habla de lo que el pecado le hizo a Jesús. ¿Cómo podemos participar de algo que hizo padecer a Jesús hasta la muerte? Debería de ser algo que aborrezcamos y no sumarnos a eso. Nuestra meta en la vida, hermanos, es dejar de pecar. Esa es nuestra meta en la vida, dejar de pecar. Y yo le digo en la congregación en donde pastoreo, todos los días nos debemos de parar conscientes de que vamos a enfrentar una lucha contra el pecado. Porque a veces no nos paramos conscientes de eso. Y bastan 2, 3 cositas y ya estamos haciendo corajes. Y ya el robagozos nos vino y nos quitó ese gozo, porque no estamos conscientes en dónde estamos. Nuestra meta, hermanos, debe de ser dejar de pecar. Y esto no quiere decir que el cristiano no peca, pero sí que tiene una actitud en contra del pecado. Y esta es la fuerza que nos debe de llevar a nosotros para luchar por nuestra santidad. Lo segundo dice en el versículo 2 es que debemos aprender a disfrutar la voluntad de Dios. Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Por eso debemos redimir el tiempo, porque si nosotros estamos haciendo lo correcto con respecto a la palabra de Dios, vamos a estar gozando de sus bendiciones, vamos a estar gozando de los beneficios, de sus promesas. Pero si nosotros estamos pisoteando la sangre de Cristo por nuestro andar, evidentemente no nos alcanzan esas promesas, aunque tu salvación ahí está. Pero ¿cómo vas a vivir entonces? Y en tercero, en el versículo 3, dicen el apóstol que debemos recordar cómo éramos antes. El vivir en el pecado, y si vamos hacia atrás y hacemos una retrospectiva, nos vamos a dar cuenta que siempre cuando pecamos hay consecuencias y las vamos a tener que enfrentar. Alguien ponía un meme, ¿no?, en Familia Seminarista, ¿no?, con la cara que decía, ¿cómo decía? Jesús me quitó el pecar, pero así me quedó la cara, ¿no?, o algo así. Y era la del Gollum, ¿no?, del Señor de los Anillos. Pero la realidad, tenemos que voltear hacia atrás y darnos cuenta que verdaderamente el pecar no nos ha dejado nada bueno. Siempre hay una factura que pagar y siempre nos va a alcanzar. Por eso también la segunda actitud, que dice también aquí que tenemos que tener en el versículo 4 al 6,
es una actitud de paciencia hacia los perdidos. El versículo 4 dice así: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Para el inconverso, el cambio que nosotros vamos a experimentar al ser cristianos va a ser un choque. Ellos no lo van a entender. Y nuestra vida tendrá tensiones con la gente no cristiana, porque de alguna manera vivimos y estamos en medio de ellos también, y no estamos para alejarnos de ellos, sino para hacer luz en el mundo. Y en lugar de discutir con ellos lo que debemos de hacer, y lo que está diciendo el apóstol aquí, que es una actitud que debemos de también trabajar en nosotros, es que tenemos que ser pacientes con ellos, orar por ellos, porque de acuerdo al pasaje, ellos también serán juzgados por Dios. Ahí en el versículo 6 lo dice. El Evangelio, hermanos, ante esta visión, es por un lado ofensivo, pero por otro lado también es escandaloso. Y es ofensivo porque cuando nosotros nos levantamos y no aprobamos, por ejemplo, el matrimonio homosexual o lésbico, nos van a decir intolerantes. Es ofensivo porque si nosotros decidimos disciplinar a nuestros hijos, nos van a acusar de maltrato infantil. Es intolerante porque, y es ofensivo porque si nosotros decidimos no ser corruptos, nos van a decir: es que eres un tonto, ahí la tenías y ¿por qué no te aprovechaste? Porque si amamos a nuestras esposas nos van a decir mandilones, ¿no? O porque si las esposas se sujetan al marido les van a decir tontas o dejadas, ¿no? Y al hombre le van a decir machista. Porque si aborrecemos lo malo, entonces nos dirán radicales e intolerantes. Y porque si amamos a Dios y buscamos hacer su voluntad, nos van a acusar de fanáticos. Pero ese es el problema. Y por eso es ofensivo el Evangelio. Y por eso el Evangelio genera tensión con el mundo. Pero por otro lado también nos genera tensión a nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio también es escandaloso. Cuando nosotros nos damos cuenta que aquel que era un homosexual o un corrupto o un borracho o un tranza, un adúltero o lo que sea, se convirtió a Cristo. ¿Cómo? Este que era de lo peor se acabó convirtiendo a Cristo. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que tenemos que tener una actitud paciente y de misericordia hacia los perdidos. En su segunda carta, el apóstol en el capítulo 2, en el versículo 23, él nos pone de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo y dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, hermanos, aquí tenemos otra actitud que tenemos que nosotros trabajar. Y la tercera actitud es una actitud expectante hacia la segunda venida de Cristo. Tenemos que tener una actitud deseosa de saber que Cristo viene pronto y que nos va a encontrar. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? El versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Nos dice que debemos de mantener una actitud expectante ante el regreso de Jesucristo. Los cristianos, por ejemplo, en Tesalónica, estaban muy expectantes de esta situación. Tan expectantes que empezaron a tener conflictos porque aquellos hermanos que habían creído y estaban muriendo decían: ¿y qué va a pasar con ellos? Y el apóstol Pablo les dice: no tengan temor, no va a pasar nada. Jesús, como lo prometió, Él va a regresar. Y aquellos que han muerto resucitarán. Y les está dando esa esperanza de que saber que nuestro Señor Jesús cumplirá su promesa y vendrá. Pedro dice que no tengamos por tardada la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque más bien Él es paciente porque está esperando que el mundo se arrepienta, que todos vengan al conocimiento del Evangelio. La expectación de la venida del Señor no debe convertirnos en soñadores
o estar de ociosos o de fanáticos. Más bien, debe impulsarnos a vivir un estilo de vida que sea productivo en el Evangelio, esforzándonos cada día para tener una actitud correcta y ser un verdadero factor de cambio en la sociedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en nuestras clases? No, es que debemos de ser un factor de cambio en nuestra sociedad. ¿No? Y la realidad, ¿lo estamos haciendo? Uno de los principales problemas que hay en la iglesia es que nos hemos encerrado en nuestras cuatro paredes. ¿Y qué estamos haciendo? Ahora, ¿cómo podemos impulsar y vivir una vida proactiva en el Evangelio? Pues donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, en la escuela, con nuestros amigos, ahí es donde tenemos que impactar, con nuestras familias, aquellos que no son creyentes. El creyente debe de ser proactivo en esta tarea y en esta gran comisión. Nosotros, si estudiamos la Biblia, hermanos, si venimos a prepararnos aquí al seminario, no es para saber mucho o para conocer de Dios más. Estudiamos para vivir lo que estudiamos aquí. No venimos aquí a aprender más, sino a darnos cuenta de cómo debemos de vivir la vida. No venimos aquí para ser pastores o ser ministros de alabanza o ser maestros de escuela dominical o misioneros. Eso va a ser la consecuencia porque entendimos cuál es nuestro llamado. Porque entendimos que Dios quiere que vivamos una vida que sea un factor de cambio en la sociedad. Entonces el que yo sea pastor no es porque yo vengo aquí para ser pastor, es porque yo vengo aquí para prepararme porque sé que debo de vivir como un pastor. Y a eso vengo al seminario a prepararme. Vengo a aprender el ministerio musical porque hay una manera a través de la música también en la que puedo expresar al mundo quién es Dios. No todo debe quedarse en las cuatro paredes. Estamos llamados a salir hacia afuera. Por eso es interesante lo que Dios le dice a Josué ahí en 1:8, cuando le dice, mira que te mando que no se aparte de tu boca. Le dice, no se aparte de tu boca. ¿Cuántos versículos podemos citar de memoria ahorita? Quizás muchos, ¿verdad? No se nos ha apartado de tu boca. Que medites en ella. ¿Cuánto no hemos meditado en ella en los salones de clases, haciendo con el hermano Villagrán los mostradores sintácticos y todas teológicos? ¿Cuántas cosas no hemos meditado? Pero la clave en el pasaje aquí es que le dice que no se aparte de tu boca, que medites en ella y que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces, si no hay acción, no estamos en la actitud correcta. Y Pedro nos está llamando a que debemos de tener la actitud correcta. Y por último, debemos de tener una actitud ferviente de amor unos con otros. En el versículo 8 al versículo 11, la palabra dice así: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Pedro nos está llamando a tener un ferviente amor. Y para esto es necesario que nosotros observemos estos 4 preceptos que menciona aquí. El primero de ellos está en el versículo 7, cuando dice que seamos sobrios. ¿Y qué significa ser sobrio? Que tengamos una manera de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios. Que nuestro actuar sea congruente con nuestro pensar. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Eso significa ser sobrios. Entonces, tener un ferviente amor entre nosotros significa que tenemos que ser sobrios. Significa, en el versículo 7 dice el segundo, que tenemos que velar en oración. Y la oración es importante, es una disciplina para el soldado. Así como el soldado tiene que ejercitarse para la guerra, así también el creyente tiene que ejercitarse a través de la oración
para tener la actitud correcta y vencer a la oscuridad y al pecado. Porque la oración es un ejercicio que me va a llevar a entender lo que Dios está esperando de mí. Porque cuando yo oro a Dios, Él me responde porque me ha dado su palabra y el Espíritu Santo me va a redarguir y me va a recordar lo que yo ya he aprendido para que lo ponga por obra. No se trata nada más de pedirle a Dios y esperar que caiga del cielo. No, Dios te empieza a responder cuando tienes una mente, cuando practicas la oración, tienes una mente autocrítica, en donde te estás viendo y te das cuenta que muchas de las cosas, de los problemas que tú le traes a Dios, no tienen que ver con que Dios lo haga, sino con cosas que tú tienes que empezar a hacer y que tienes que empezar a cambiar en tu estilo de vida. Entonces el orar se vuelve una disciplina importante que va a avivar el amor entre nosotros también, porque nos vamos a ubicar más quiénes somos nosotros, quiénes son los demás y cómo vivimos en esta comunidad. El tercero está en el versículo 8 que dice: tengamos un ferviente amor, amándonos, no destruyéndonos, haciendo un esfuerzo por justificarnos también. Hay un dicho que dice: ¿quién es más tonto, el tonto o el que sigue al tonto? Y a veces nos enganchamos. Y amar significa también justificar, entender, evaluar, menguar, ser humilde para que el otro crezca. Esa es la enseñanza que tenemos en el Evangelio. Lo vimos en el Señor Jesús. Él menguó para que nosotros pudiéramos crecer y tener comunión con el Padre. Juan el Bautista menguó para que Jesús iniciara su ministerio. Y lo vemos que es un patrón. Hay que aprender a menguar en nosotros mismos para que el poder de Dios se fortalezca en la comunión que hay entre nosotros. Y no tener pleitos, contiendas, estamos fijando, ay, mira lo que me hizo, y seguramente me lo hizo por esto, seguramente, y estamos ahí nada más dándole leña al enemigo para que siga y siga. Tenemos que cambiarlo, tenemos que amarnos fervientemente, y el amor es eso. El amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. Eso es lo que nos enseña de amar. Y por último, en el versículo 10 al versículo 11, nos habla de ministrarnos unos a otros. Como una consecuencia de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, estamos llamados al servicio. A darnos cada uno de nosotros de acuerdo al don que Dios nos ha dado. Y sobre todo, que Dios sea glorificado. Así, hermano, quiero decirte en conclusión que el tiempo nosotros no lo podemos detener. El tiempo no lo podemos ahorrar, no lo podemos guardar en un bote, en un frasco, en un cajón, no podemos hacerlo. El tiempo simplemente corre, hermanos, y el creyente debe de aprovechar el tiempo. ¿Cómo? Teniendo una actitud correcta que honre a Dios y que deje un legado en generaciones. Por eso Pedro nos invita a que nuestra actitud sea militante hacia el pecado, paciente hacia los perdidos, de expectación hacia Cristo, porque ya viene, y de un ferviente amor entre unos a otros. Debemos comprender que nuestra actitud va a ser determinante, hermanos, para vivir hasta el fin, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quiero dejarte con una pregunta, ahí como una mosca en la oreja. ¿Cuál será el epitafio que quisieras que hubiera ahí, por el cual fuera recordado? Vamos a orar. Padre,